A medida que transcurre el tiempo, los seres humanos vienen buscando diferentes mecanismos para transferir bienes y servicios. Es por ello que los contratos vienen formando una parte importante en la economía de nuestra sociedad. A través de los contratos se transfiere y se adquiere bienes y servicios. De la misma forma, se genera obligaciones y derechos sobre un determinado objeto. También, a través de los contratos, se genera la actividad financiera y de crédito, como son los servicios que serán retribuidos económicamente o podrán ser gratuitos. Los contratos servirán como prevención del futuro de los contrayentes, quienes hacen uso de su libertad de contratar y la libertad contractual, por el cual se guiarán por este camino, transitando según los acuerdos establecidos por ellos mismos. Para entrar en contexto, el tema que se va a desarrollar es la maternidad subrogada como contrato, en donde se analizará desde la óptica de la ciencia del derecho si estos acuerdos deberán ser válidos o, por el contrario, ser prohibidos por nuestro ordenamiento jurídico. El hombre, valiéndose del desarrollo tecnológico que hoy día contamos, ha hecho posible poder tener la reproducción asistida, que siglos pasados no hubiera sido posible. En 1984, en el estado de Texas, el equipo de Ricardo Ash practicó la técnica conocida como transferencia intratubárica de gametos, en la cual se procede a la transferencia de uno o más ovocitos mezclados con espermatozoides lavados y capacitados directamente en la trompa de falopio mediante la paroscopía, cuyo primer logro fue el nacimiento de mellizos en una pareja infértil. Este nacimiento pues marcó un hito en la ciencia, ya que a partir de él se empezó a practicar la maternidad subrogada gestacional, lo que significa que la madre portante del útero no compartirá carga genética con el nuevo ser. 2 años más tarde, en Estados Unidos, nació la niña Melissa Esther, quien fue concebida y gestada por la madre subrogada Mary Wade Windehead. Ella se negó a entregar a la recién nacida del matrimonio Esther, con quienes había firmado un contrato de maternidad subrogada. Estos últimos judicializaron el caso en el conocido como Baby M. Para tener más claro acerca de la maternidad subrogada como contrato, revisaremos la casuística norteamericana, que abre el debate acerca del problema del ya mencionado caso de Baby M, que a partir de la judicialización en los tribunales empiezan a pronunciarse respecto a la validez de los acuerdos de maternidad subrogada y sobre todo a decir sobre la situación de los recién nacidos respecto a su filiación, nacionalidad y su desarrollo en un hogar. Los esposos de Esther eran técnicamente infértiles. Elizabeth padecía esclerosis múltiples y un embarazo afectaría gravemente su salud. Es por ello que William y Elizabeth estaban deseosos por convertirse en ser padres, así que contrataron a Mary Wade Windehead tras encontrar su nombre en un anuncio de periódico, con quien firmaron un acuerdo de subrogación gestacional, en virtud de la cual sería inseminada con el esperma de William, quedando así pues embarazada. Y tras dar a luz, entregaría a la menor renunciando a sus derechos maternos a favor de Elizabeth. El 27 de marzo de 1986, Mary Wade dio a luz pues a la niña, quien fue reconocida por su esposo llamándola Sarah Elizabeth Windehead. 3 días más tarde, Mary Beth entregó a la bebé a William y a Elizabeth, quienes la rebautizaron con el nombre Melissa Elizabeth Esther.
Durante ya las 24 horas posteriores de haber sido transferida la custodia de la niña al matrimonio Esther, Mary fue donde ellos y pidió que le devolvieran a su hija. Tras eso, los padres, en este caso el matrimonio Esther, se niegan a entregar a la niña. Es así que Mary huyó con la niña a New Jersey. Como consecuencia, el matrimonio Esther la demandaron por incumplimiento contractual ante los tribunales de New Jersey. El órgano jurisdiccional se pronuncia y señala lo siguiente. En primer lugar, reconoció como válido el contrato celebrado por las partes, pues por tratarse de un contrato ordinario en el cual, a nivel constitucional, se encuentra permitido y protegido. En segundo lugar, a fin de garantizar el interés superior del niño, el juez otorgó la custodia del matrimonio Esther, prohibiéndole a Mary Webb que visite a su hija. El 3 de febrero de 1988, la Corte Suprema de New Jersey, presidida por Robert Williams, declaró nulos los contratos de subrogación gestacional, por considerar y afirmar, por un lado, que tales contratos son una ofensa a la política pública, por otro lado, que el pago es pues ilegal y potencialmente degradante para la mujer. Asimismo, en su fallo, la Corte remitió el caso al Tribunal de Familia, para que finalmente sea este el encargado de ejecutar su decisión. Es así que el tribunal concedió la custodia de la niña a los Esther y sus derechos de visita a Whitehall, reconociéndola como una madre genética de la menor. La decisión de la Corte es de gran importancia en la jurisprudencia norteamericana, ya que hasta ese entonces no había pronunciamiento alguno respecto a esta novedosa técnica y los efectos que recaerían sobre los niños que nacieran por medio de esta. Por lo tanto, a partir de dicha jurisprudencia, que los tribunales declaran la invalidez de los acuerdos de maternidad subrogada. A pesar de ello, amparándose en el interés superior del menor, reconocen de manera indirecta los efectos de tal acuerdo al asignar la custodia a los padres intencionales. Asimismo, los tribunales omiten pronunciarse respecto de una posible afectación a la dignidad humana y los derechos fundamentales que derivan de ella, tanto como al menor como a la madre gestante. Este contrato se ha determinado que es el acuerdo de una mujer que acepta quedar embarazada a través de la inseminación artificial, que posteriormente, una vez se dé el alumbramiento del niño, ésta entregará al menor al donante de esperma y su esposa, perdiendo así todos los derechos que la ley le confiere sobre el recién nacido. En contraprestación, por lo general, esta persona recibirá un pago que muchas veces es una suma de dinero. Causas que originan el uso de la técnica de maternidad subrogada. Las razones por las que las personas acuden al uso de esta técnica se pueden sintetizar en 3. Por razones biológicas. Las personas, desde su nacimiento o manera de adquirida, pueden presentar enfermedades que afectan su capacidad reproductiva. Pese a que tengan la intención de ser padres, es decir, padecen de esterilidad o infertilidad. Como causas biológicas tenemos las enfermedades de la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, la falla ovárica prematura o las fibras uterinos. Por razones culturales, en la actualidad la esterilidad y la infertilidad no solo son únicas causas determinantes para que las mujeres no puedan llegar a ser madres, sino que cada vez algunas mujeres posponen de manera voluntaria su maternidad
pues ambiciona alcanzar el más alto desarrollo profesional, académico o socioeconómico. Y para ello se focalizan de manera exclusiva en ese objetivo, dejando en segundo plano la posibilidad de que puedan ser madres de manera natural, por haber perdido ya su capacidad reproductiva. Las noticias del BBC nos ponen algunos recortes de algunas mujeres de diferentes lugares que señalan cuál ha sido su motivación para poder posponer la maternidad. Por razones que atienen netamente a la naturaleza de las cosas, para llegar a tener un hijo es, como ya bien sabemos, necesaria la intervención de un varón y una mujer, siendo la tercera causa del uso de la maternidad subrogada en esta relación. Está relacionada con la realidad de las parejas homosexuales conformadas por varones o mujeres, quienes al igual que las parejas heterosexuales desean formar una familia y dejar descendencia. En la parte de aquí encontramos dos casos de dos personas en Estados Unidos que son parejas gays y que no plantean poder tener un niño a través de la gestación subrogada. Planteamiento del problema. La maternidad subrogada es un tema muy complejo, en donde se desarrollan cuestiones tanto éticas como jurídicas, en donde vale preguntarse si estos acuerdos de negocios jurídicos deberán ser válidos o por el contrario deberían ser inválidos, y en consecuencia la ineficacia por la naturaleza de ello mismo. Encontramos argumentos a favor y en contra de los contratos de maternidad subrogada. En opiniones en contra señalan que estos contratos vienen vulnerando derechos fundamentales de la persona como es la dignidad, ya que se toma como un objeto de transferencia al ser humano, vulnerando así el orden público y las buenas costumbres que nos rigen dentro de nuestra sociedad. ¿En qué estado se encuentra la regulación legal del Perú? La Ley General de Salud, en el artículo 7, menciona: toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como para procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. En nuestro país actualmente no encontramos una legislación que norme el contrato de maternidad subrogada. Sin embargo, estas acciones se siguen practicando dentro de nuestro país clandestinamente por empresas privadas que dan este servicio de poder tener una reproducción asistida mediante la maternidad subrogada. Un análisis de los acuerdos de la maternidad subrogada desde el derecho civil. Los acuerdos de maternidad subrogada son contemplados por muchas legislaciones como contratos típicos o atípicos. Los primeros que se encuentran regulados por algún dispositivo legal, pero por el contrario, los segundos carecen de ella. Los contratos atípicos surgen como consecuencia de que las partes puedan convenir una reglamentación diversa de la que está prevista en la ley, lo que responde a lo prescrito por el principio de autonomía privada, principio que rige el derecho civil. Bien, un contrato es un negocio jurídico, para lo cual es bueno referirnos al artículo 140 del Código Civil, que señala algunos requisitos para la validez de este acuerdo. Así como tampoco deben contravenir el orden público ni las buenas costumbres. En caso de contrato de maternidad subrogada, si bien las partes pueden manifestar de manera libre y consciente su voluntad de querer obligarse entre sí, el objeto y causa de tal acuerdo no están ajustados a nuestro derecho. ¿Por qué? Porque esta celebración y ejecución contravienen las normas y principios que le interesa al orden público y a las buenas costumbres.
Esto quiere decir que los acuerdos de maternidad subrogada, es decir, estos contratos, serían nulos para el derecho. Mi enfoque. Una pequeña reflexión. Nos encontramos ante normas deficientes, el cual genera un vacío en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual debería ser normado y legislado por nuestras autoridades competentes, en este caso por el Poder Legislativo, ya que esta figura aún se sigue practicando clandestinamente en nuestro país, por lo que aún hace poco tuvimos el caso de estos padres chilenos que vinieron en busca de una ilusión, en el de tener en brazos a sus 2 hijos, pero al final fueron retenidos por la policía y siendo encarcelados. Esto motiva a que nuestros legisladores puedan tener una visión hacia dónde deberíamos dirigirnos acerca de la maternidad subrogada como contratos.